Bueno, ¿cómo están? Ya que se fueron los niños, ahora ya les escucho. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Y sin niños? Mejor. Bueno, vamos a ello. Eh, mm, mm, Llevábamos tiempo haciendo estudios bíblicos con las doctrinas fundamentales, por así decirlo. Esto lo habíamos organizado y nos habíamos puesto de acuerdo para hacerlo. Pero no lo sé, ahora sentí que debemos de adentrarnos más a la palabra en el sentido de analizar carta por carta o libro por libro de la Biblia. Y he escogido, para iniciar esta nueva serie, que empecemos por Corintios. Que a mí no, les encantó la idea, ¿no? O sea, la emoción que se siente aquí es... No, están súper bendecidos por donde lo quieran ver. Entonces vamos a ver Corintios, Primera de Corintios. ¿Por qué Primera de Corintios y no Tesalonicenses, por ejemplo? Pues no lo sé, lo estuve pensando y también le daba vueltas, ¿por qué no empiezo por aquí y todo? Pero no lo sé, Corintios siempre venía a mi mente. Y creo que es un gran libro porque aborda muchos temas. Es una carta de Pablo que escribe a los Corintios donde hay muchas cosas que están sucediendo, pero habla de temas de matrimonio, división, borracheras, o sea, para que se vean el colorido de lo que se habla en esa carta. Entonces hay división, ya dije división, división. Entonces hay muchas cosas que se abordan ahí. Entonces ese es uno de los ofrendas misioneras. Ese es uno de los ingredientes que me llamó mucho la atención. Los dones también están ahí en Corintios, ¿o no? Entonces imagínense, cuando pasemos por ahí, nos tocará hablar de los dones. Nos faltarán unos cuantos meses, creo yo, en lo que llegamos allá. Pero tiene mucho el porqué. Creo yo que Dios nos puso estudiar esta carta. Hay mucho de porqué. Y hoy empezamos. Y les recomiendo, vamos a hacer unas recomendaciones previas. Lean Corintios todos estos días, porque el siguiente domingo hablaremos de Corintios, y el siguiente domingo de Corintios. Y entre más lo lean ustedes, más se van a contextualizar. Entonces, cuando yo les esté comentando algo, ustedes ya lo tendrán en contexto. Ya sabrán que hay arriba, ya sabrán que hay abajo. A mí me gusta leer la Biblia, sí, me gusta ver como el panorama completo de la Biblia. Se ve como si fuera de estos vitrales. Cuando te alejas, puedes ver todo el vitral completo. Y luego acercarnos para maravillarnos de pequeños detalles que tiene, pero siempre teniendo referencia de la imagen completa. Y así es como creo que se debe de entender los libros, la Biblia, siempre sin perder de vista la imagen completa. Y en lugares puntuales nos adentraremos a ver pequeños detalles. Y ustedes pueden tener todo esto completo si lo están leyendo en casa. Porque mientras estoy exponiendo, ustedes sabrán lo que va a venir, el por qué lo dijo y qué sucedió versículos anteriores o por qué lo está diciendo. ¿Amén? Se lo recomiendo. Aparte, es una cosa que debemos de tener nosotros como cristianos, el estarnos adentrando en la palabra de Dios. Debemos tener un hábito de estudio bíblico, un hábito de sumergirnos a su palabra. Eso debe estar en nosotros. Así es que bueno, ya tienen les puse un pretexto para mañana abrir su Biblia. Si no sabían qué leer, Corintios. Si no sabían por dónde empezar, Corintios. Amén. Vuelvo a sentir su emoción. Bueno, vamos a leer lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer Primera de Corintios. Y traigan su Biblia. Esa es otra cosa interesante. Si tienen, yo sé, yo uso un iPad, yo estoy usando un móvil y leo a veces la Biblia, todas las veces casi, en mi dispositivo. Pero les invito a que traigan su Biblia, en verdad. No estoy queriendo ser asustadizo ni nada por el estilo, pero cuando tienen el libro abierto, yo les puedo decir, vean aquí, vean aquí, vean aquí, y van a ver este panorama completo. En el dispositivo móvil no se puede ver, porque hay que scrollear, entonces ya no se ve. Y voy a estar utilizando ese tipo
de técnica, mecanismo, argumento, donde les voy a decir, miren cómo en el versículo 1 dice esta palabra y también lo dice en el 7 y también lo dice en el 14. Eso con el móvil no pueden, pierde la gracia. Pero si lo tienen así abierto, van a ver, oh. Y como veo que están muy emocionados, entonces le agrego a la emoción yo. Traigan su Biblia, ¿vale? Si no tienen, me dicen y buscamos una, a ver qué hacemos. Si no tienen, compren, exactamente. Si no tienen, hablen con un hermano cristiano y pregunten dónde se compran las Biblias. Vamos a leer hoy capítulo 1, versículo 1 al 9. ¿Listos? Bueno, le voy a dar lectura y luego vamos trocín por trocín. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a parar ahí. Está bueno, ¿no? Su emoción es desbordante. Este es un saludo, pero ¿qué ven por ahí? ¿Qué les llama la atención de este saludo? Yo les voy a decir lo que me llama la atención a mí. Pero quiero que se empiecen a fijar en una palabra, que es llamado. Dice, Pablo llamado a ser apóstol. Esto, el llamado, lo vamos a estar viendo a lo largo de este sermón. De hecho, a este sermón le puse el llamado santo o el llamado de Dios. Se repite esa palabra, se repite ese argumento de llamado. Así es que es interesante. Abre la carta hablando de un llamado. Y vamos a ver primero el saludo. Ya les decía, ¿por qué Corintios? Bueno, Corintios porque tiene varios temas. Y también hay una cosa muy interesante, que Corintios en ese contexto, en ese momento social, económico que estaba viviendo, era una ciudad muy rica, donde era rica por el impuesto comerciante que se cobraba ahí. Entonces es una ciudad donde hay abundancia económica y por lo tanto hay todas estas cosas que suceden como estratos sociales diferentes, gente que tenía mucho dinero y gente que no tenía tanto dinero, y también había corrupción, mucha corrupción. Es un mundo, vamos a ejemplificarlo así o ilustrarlo así, los corintios es como el mundo actual, donde hay gente con mucho dinero, gente con no tanto, hay gente con poco dinero y también hay corrupción. Y ahí le está escribiendo Pablo. Se acaban de convertir. Pablo inicia esta iglesia en su segundo viaje misionero y les está escribiendo. Hay cosas que los corintios le escribieron a Pablo y él contesta la carta. Algo está sucediendo. Cosas que tiene que remendar Pablo desde lo lejos con su apostolado. Escribe y escribe esa carta. Y empieza lo siguiente. Bueno, vamos a dejar este primer punto claro. El llamado a ser apóstol, que ahora lo vamos a ver, pero sobre todo el tipo de ciudad que es. Una ciudad llena de vicio, de fiesta, de excesos, de carnalidad, de inmoralidad. Una ciudad que aunque ya había una iglesia ahí, ya hay creyentes ahí, pero tenían algo muy específico, que no habían roto con su antiguo mundo. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando Dios nos tocó en la manera de vivir así en el mundo como estábamos, a veces queremos traer esas cosas a la nueva vida cristiana. Y nos empezamos a dar cuenta que eso, ya no puedo mentir, ya no puedo recibir soborno, ya la inmoralidad sexual, pues aquí ya lo tengo que dejar. Esa transición a todos los cristianos nos pasa. Cuando somos tomados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, cuando somos salvados, hay cosas que empezamos a tener que dejar. Yo en lo personal tenía una vida muy desordenada y cuando Dios me trajo, Dios me llamó, tuve que dejar esas cosas. Pero tuve que ir aprendiendo a dejar esas cosas. Yo fumaba, por ejemplo. Yo le daba al cigarrillo duro. Bueno, y muchas otras cosas. Pero Dios empezó a decirme, eso no está bien para ti. Entonces yo tuve que dejar esas cosas que eran de mi antigua vida para empezar a vivir mi nueva vida. Y de eso se trata Corintios. Esos arreglos es lo que está haciendo Pablo, que tienen que dejar, Corintios, esa antigua manera de vivir, esa influencia del mundo
De donde Dios los ha sacado, tienen que dejarlo. Pero ojo aquí, que aquí hay un dato muy importante. Tienen que dejar al mundo sin dejar el mundo. Esto es interesante, lo vamos a ver. No dice, vámonos a la montaña, Corintios. No, tienen que dejar estas ideas del mundo que no les influencien, pero tienen que seguir en el mundo trayendo luz. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y ese es el llamado principal de los corintios, a los corintios. Y a mí me gusta mucho, porque es un llamado muy actual para nosotros. Porque aún hoy hay cosas que queremos que encajen, como dice el mundo, que encaje con mi nueva vida cristiana. Y no puede ser así. Dios nos invita a dejar esas cosas, a deshacer la carnalidad. Y los corintios, como se dan cuenta, o lo vamos a ir viendo, recuerden que había dones, muchos dones. Y la iglesia ha tomado esta carta para enseñar de los dones, para hablar de los dones, pero no es el mejor ejemplo de iglesia, sino es todo lo contrario. Se habla de los dones porque tiene que ajustar Pablo las tuercas porque estaban haciendo mal uso, porque eran carnales. Esta iglesia es demasiado carnal, pero fue muy enriquecida por los dones de Dios. Y por eso es plasmado esto en la carta. Esto es un punto interesante, porque a veces que tomamos como referencia, bueno, está bien, no digo que esté mal, pero tomamos como referencia el tema de los dones, del poder de Dios, del Espíritu Santo, en Corintios. Pero la iglesia no era ejemplo, era todo lo contrario, era demasiado carnal. Demasiado carnal. Y a veces nos pasa así ahora a nosotros. Queremos meter la mundalidad a nuestro estilo de vida cristiano. Y no debe ser así. Lo carnal que quede afuera y nosotros vivir la nueva vida que Dios nos ha dado. ¿Amén? Bueno, ahora sí empezamos. Pablo, llamado. Vean su palabra ahí, llamado. Llamado a ser apóstol. Bueno, ¿qué es ser apóstol? Es ser enviado, es ser representante, es ser como el embajador. Eso significa la palabra apóstol. Pablo, llamado a ser enviado, llamado a ser representante. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo de Dios. Somos llamados a ser representantes. El apóstol era el que era enviado. Pero hay una cosa interesante de Pablo aquí, que me gusta mucho. Pablo sabía quién era y a dónde iba. Y esa seguridad la tenemos que tener nosotros. Tenemos que saber muy bien quiénes somos y cuál es nuestro llamado. Si no, estamos perdidos. Hay que saber exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos. Digamos que alguien me llama, un ejemplo rápido para ilustrar. Me habla Alberto y me dice, pastor, quiero ir a Parque Principado. Lo primero que le preguntaré es, ¿dónde estás? Para ver que a partir de dónde te doy explicaciones o te doy indicaciones. Pero si él dice, no lo sé, pues va a ser difícil que le pueda dar unas indicaciones, porque igual está en Málaga o igual está en El Berrón. Entonces, cuando tú sepas de dónde partes, puedes entender mejor cómo llegar, las indicaciones. Y Pablo lo tiene muy claro, sabe quién es él. Pablo, llamado a ser apóstol. Y tenía muy claro su porqué. Y vamos a ver hoy llamados. Y para el llamado de Dios, que tú tienes un llamado de Dios. Esta es la predicación, se llama el llamado de Dios. Así es que hay que saber muy bien dónde estamos parados para ver a dónde vamos. Y una cosa aclaratoria antes de empezar. Hay un propósito de Dios y hay un llamado de Dios. La diferencia es que el propósito es a nivel general y el llamado es a nivel específico. Todos somos llamados de acuerdo a su propósito a nivel general. Dios tiene un propósito que tú y yo a lo mejor ni alcanzamos a comprender porque es su propósito. Pero en su propósito buscó colaboradores y les ha hecho llamados particulares para que le ayuden a hacer su propósito. Así es que Pablo tenía su llamado específico para cumplir el propósito de Dios. Y tú y yo tenemos lo mismo. Todo cristiano tiene un llamado específico. Todos. Porque todos estamos cumpliendo o somos llamados a cumplir el propósito de Dios. ¿Amén? Pero es mejor saberlo y aclararlo para ver la ruta que vamos a tomar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Aquí el Sóstenes, muchos no se aclaran de dónde salió el Sóstenes ni quién es el Sóstenes. Pero hay una historia de Sóstenes que es un principal de la sinagoga que apedrean por ahí en Hechos 18. Y algunos dicen que es él, otros dicen que no.
Yo no sé. Pero hay un Sóstenes ahí. Pero interesante es que Pablo es apóstol y Sóstenes no. Entonces hay una diferencia. Y ahí es donde aclara Pablo, yo sé muy bien quién soy. Yo soy llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y mi hermano Sóstenes. A saber, a saber lo que tenga él. Y ese es el punto. Debemos de saber muy bien a qué somos llamados y quiénes somos en Dios. Otra cosa que deben de fijarse es en Cristo Jesús, en Dios. La palabra en. Recuerden que hay divisiones en esta carta. Y este argumento lo empieza a desarrollar. Porque algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy... Y él dice, en Cristo Jesús somos uno. El llamado es para uno. Vivimos en uno. La cosa es de uno, no de particulares. Así es que tiene especial importancia el que diga en Cristo Jesús. Por voluntad de Dios. Lo vamos a ir viendo. El que tenga Biblia lo va a ver. El que no, se lo va a perder. Y el hermano Sóstenes. Y dice, por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque no hay vida cristiana. Toda vida cristiana siempre comienza en Él y por Él. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Todo empieza en Él. Él es el inicio, Él es el principio. A los que Él llamó, también Él justificó. Todo empieza en Él, por la voluntad de Él. Y esto lo digo para darle importancia al llamado que Él nos ha hecho, valor al llamado que nos ha hecho. Pasó de su corazón, le plació a Él, por voluntad de Él, tú y yo estamos aquí hoy. Por su voluntad, te llamó y te justificó. Eso es para apagar las luces y irnos a casa. Nos llamó y a los que llamó justificó de su pleno corazón, de su plena voluntad. Eso es grande si meditamos en eso, porque no lo merecíamos. Ahora lo vamos a ver, ni de lejos. No fue tus méritos, no fue tu bien portar, no fueron tus ruegos, no fue absolutamente nada, sino por su voluntad. A los que llamó, Él también justificó. No me eligieron ustedes a mí, los elegí yo a ustedes. Así es que hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Hay un llamado específico en el cual debemos de vivir. Amén. Así es que recuerden eso de apóstol y representante también, porque somos llamados a ser colaboradores de Dios, ministros de un nuevo pacto y representantes de Él. Y somos enviados. Así como yo fui enviado, decía Jesús, así yo los envío. Tenemos un qué. Tenemos un qué hacer. Amén. 2, a la iglesia. Aquí se empieza a poner, bueno, yo no sé si llega hasta el 10. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿les parece? Siento romperles el corazón. Lo siento por su emoción. 2, a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? Del pastor Rodrigo. No, exactamente. La iglesia de Dios. Uy, eso debería de ser letras grandes. Porque no es mi iglesia, ni tu iglesia, ni el movimiento, ni la iglesia. Es la iglesia de Dios. Le pertenece a Él. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No es nuestras grandes habilidades, ni las tuyas, ni las mías, ni nuestro gran método, ni nuestro... nada de eso. Es Dios edificando su iglesia. Todo nace de Él, por su voluntad. Nos llamó, nos justificó, y Él edifica su iglesia. Y la iglesia es la iglesia de Dios. No de nosotros. No de nosotros. Y así empieza. A la iglesia de Dios, versículo 2. ¿Los tienes ahí? Perfecto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya hay una iglesia ahí, un lugar local. Hay iglesia local e iglesia universal. Somos parte de un cuerpo a nivel universal. Pero en Pola de Siero ya hay una iglesia local. Amén. Pero es la iglesia de Dios. Pero somos parte de... A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A quién le escribe? A los santificados en Cristo Jesús.
¿Qué es la santificación? Es el apartarse, es el salir, es el reservarse para Cristo. La gente que está en la iglesia está reservada para Cristo. Ha sido apartada del mundo para vivir en Cristo y para Cristo. Esa es la santificación. Y la santificación es un hecho puntual y progresivo. Él te llama, te santifica. Eres santo cuando llegas a Cristo y tu proceso de santificación terminará cuando abramos los ojos, cuando ya estemos delante de Él. Pero Él ha iniciado y está siendo llamado a ser santificado, a buscar la santificación. Así como vienen los contrastes que les digo, las comparaciones, esto no es un contraste, es una comparación que se puede ver en la Biblia. Empieza diciendo llamado y luego en el versículo 2 dice a los llamados. Ahí hay una repetición y hay una comparación. Se está comparando el llamado al apostolado con el llamado a la santificación. Así es que con ese simple hecho de ver estas dos cosas en la Biblia podemos ver o encontrarnos que así como Pablo se involucró y dedicó de lleno al apostolado, tú y yo debemos de dedicarnos de pleno y de lleno a la santidad, a buscar la santidad y la santificación, porque tenemos un llamado. El que llamó nos justificó y nos comisionó y nos da todo para cumplir nuestro llamado. Y tú estás llamado a ser santo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí me gusta, en cualquier lugar que invoquen. Si los corintios se sentían exclusivos, aquí les está diciendo, chicos, hay más, hay más. Y eso nos pasa a veces a nosotros, que nos sentimos los únicos poseedores de la presencia de Dios, de la verdad de Dios, cuando hay muchos en el mundo que invocan el nombre de Dios y somos parte de. Ya les digo, al principio les quería explicar esto, del propósito de Dios, es algo muchísimo mayor que a lo mejor ni tú y yo comprendemos. Tenemos pequeñas luces, pero ese es su propósito. Y para que ese propósito nos ha invitado a ser parte con nuestras pequeñas aportaciones. Y esa es la verdadera conciencia que debemos de tener. Hay otros hermanos que invocan su nombre en otra parte del mundo. Hay otras iglesias locales y somos parte de una iglesia universal. Amén. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Pero quédate con eso, eres llamado a ser santo. Dios te llamó a ser santo. Santo. ¿Y qué es ser santo? Apartado del mundo. Y este es el argumento más fuerte que hay en Corintios. Corintios no estaba viviendo con esto, pero sin embargo Pablo los está viendo como santos. Los corintios traían el mundo encima, pero Pablo lo ve como santo. Son santos, están llamados a hacer eso. ¿Amén? Venga. Que ya me estoy... Bueno, hay un punto que es así de... que cuando lo veía, mis ojos no podían seguir. En lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una coma. Y este es un argumento fuerte. Ahí está la coma. Señor de ellos y nuestro. Es que si realmente entendiéramos el peso de verdad que hay ahí, Señor de ellos y nuestro. Si viviéramos una vida genuina, rendida al señorío de Él, viviéramos, otra canción nos cantaría, la vida. Hay que reconocer que Él es el Señor. Él es el Señor de mi vida, el Señor de todo. El Señor de ellos y nuestro. ¿Y quién manda? Cuando sé Señor, ¿quién manda? El Señor. Entonces Él manda en mi vida. Él manda en mi vida. Es mi Señor y el vuestro. Amén. Bueno, ya vamos a versículo 3. Seguimos. Gracia y paz a vosotros. Miren cómo dice. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Hay un argumento interesante que me leí por ahí en algún comentario. Realmente no sé quién lo dijo. Pero decía, normalmente los judíos se saludaban con shalom, paz.
Pero el saludo helénico de la iglesia era gracia. Entonces este comentarista vio un argumento teológico ahí. Ahora que ha venido la gracia, que precede siempre a la paz. Y está interesante, porque todas las cartas empiezan gracia y paz. Entonces la gracia de Dios tiene que venir primero para que tú y yo vivamos en la paz de Él, en el shalom. Gracia de Dios para vivir en paz. Y así lo desea Pablo. Gracia en ustedes y paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente no me voy a meter, pero hay profundidad ahí. Dios Padre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este es el saludo. Seguimos, ¿no? Seguimos, porque son como... ¿Cuántos capítulos son? Lo bueno es que hay comida. Haremos una parada ahí como en el capítulo 8. Pues en el capítulo 8 hacemos una comida. Pero hoy salen santificados todos. Venga, seguimos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tan emocionados como yo? Sí, se les nota, sí. Venga, seguimos. Ahora voy a leer del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Vieron otra vez la palabra llamados? Se repite, ¿eh? ¿Ya llevamos cuántas? 3. Pero yo voy a hacer, o vamos a interpretar otros llamados. De aquí en adelante vamos a hacer varios llamados. Versículo 4. Miren, le puse yo el llamado de la gracia. Porque dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo da gracias por la gracia que fue dada a los corintios. Y gracias Dios porque esto es por gracia. No es por mis obras. Por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, porque Cristo murió por nosotros aunque éramos pecadores. Él dio su vida cuando tú y yo éramos enemigos de Él. Y Él se entregó por gracia por nosotros. Así es que gracias a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que este es el primer llamado. Y luego en el versículo 5 a 6 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Otra vez, en Él. Tú y yo somos ricos, enriquecidos. Piensa en eso. Piensa en eso. Fuiste enriquecido en Él. Esta nueva vida que Él trajo por gracia es una vida de riqueza. En todo. Fuiste enriquecido en Él. En Él. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y esta es una palabra extraña porque cuando pensamos en rico, nada más pensamos en dinero. Y yo digo rico y luego pienso y abro mi cartera y digo, Y la riqueza va muchísimo más allá que lo pecuniario. No sé si lo dije bien. Va muchísimo más allá que el tener billetes o en el banco. Pero la vida que Él nos trajo, la vino para que la tuviéramos en abundancia. Y nuestra vida está escondida en Él. La abundancia y la riqueza que Él trajo para nosotros está en Él y se desarrolla en Él. Y dice la palabra muy clara, estamos enriquecidos en todo. Así es que empieza a vivir con seguridad de que eres rico en Él. Eres rico en Él, que no te falta nada en Él. Y tiene sentido.
Él es el Dios de todas las cosas, dueño de todas las cosas. ¿Por qué habría que haber carencia en Él? ¿A Él le falta algo? No, absolutamente no. Él lo llena todo. En Él hay plenitud. Y de esa plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Así es que da gracias Pablo porque Corintios eran enriquecidos. Y tú y yo estamos enriquecidos, ricos en fe, somos ricos en Dios. Muchos hablan que aquí Pablo está empezando a argumentar el tema de los dones. Que le dice, han sido enriquecidos en los dones, pero lo están ejecutando mal o los están ministrando mal. Ese es un argumento que, en mi opinión, no lo sé. No lo sé, tiene sentido porque si sigues viendo, el contexto habla de los dones. Voy a seguir leyéndolo para que lo entiendas. De tal manera que nada os falta en ningún don. Por supuesto que está hablando, el contexto es el mismo. Enriquecido en todo, no te falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, Dios a los corintios les dio los dones, pero yo no creo en la exclusividad, este es mi punto de vista, en la exclusividad de los corintios, que fueron los únicos afortunados y únicos de derramar de los dones de Dios. Yo creo que Dios no hace división de personas. Para Él no hay unos, no hace distinción de personas, es acepción de personas. Así es que si bendijo hacia los corintios, bendijo hacia las otras iglesias. Nada más que no nos enteramos de este argumento porque los otros a lo mejor lo estaban usando bien. Los dones de Dios que están en Corintios, nos enteramos de ellos por el mal uso que estaban haciendo ellos y que Pablo les escribe. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho un buen uso de los dones? No tendríamos testimonio de eso escrito. Porque no tenía que decirles, oigan, no hagan eso, no hablen en lenguas así todos ahí en desorden. No lo hagan. Pablo está hablando de los dones y les está diciendo, ustedes se han enriquecido en eso, son ricos. Pero no lo estaban usando bien. Por eso nos enteramos. Pero tú y yo somos enriquecidos. Es el tema, mira, me estoy adelantando con el tema de los dones, pero llegaremos allá en su tiempo. Pero hay muchas doctrinas o enseñanzas respecto a los dones. Muchas, infinitas. Pero yo, en mi opinión, siempre hay que venir a lo sencillo, pensando en quién es Dios, no qué me parece a mí que pudo haber sucedido. ¿Quién es Dios? ¿Dios hace acepción de personas? No. ¿Y si enriqueció a unos, no va a enriquecer a los otros? Pues ya está, creo yo. Y somos enriquecidos por la gracia de Dios. Ojo con esto. Todo el tema de los dones, del llamado, de todo, viene de su parte y somos enriquecidos, pero, por gracia. Eso es muy importante. No hay mérito alguno nuestro, es su gracia. Y todo nace de Él. ¿Amén? ¿Estamos? Así es que vean el 7, vamos al 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nada nos falta en ningún don. Ningún don. Ya puede ser que como iglesia estén todos los dones o como iglesia están todos los dones o en todos los dones pueden estar en una persona. Yo ya me estoy metiendo en jardines de los dones. Pero yo no creo que todos los dones estén en la iglesia es bueno por el equilibrio de la iglesia. Porque unos se pueden concentrar en una cosa y otros se pueden concentrar en otra cosa. Pero Pablo lo dice muy claro, no les hace falta ningún don como iglesia. Ninguno. Y dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones vienen por gracia y son para que estemos usándolos en lo que esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una manera de interpretación, una regla de interpretación bíblica que se llama correlación. Y la correlación empieza a haber un argumento o un concepto, tienes que buscarlo en otros libros de la Biblia, pero que haya sido del mismo autor. Porque si el autor lo dice aquí, que su concepto es lo mismo aquí que en el otro. Y hay un punto que me llama mucho la atención, que si puedes ponerlo, Kay, que está en Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Hablando de esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que es esperar el día que Él vendrá.
Pero mientras esperamos que Él venga, tú y yo tenemos un qué hacer, tenemos un llamado. Y por eso Dios dio hasta sus dones, para que fuéramos enriquecidos en lo que esperamos que Él venga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 9 al 10, versículos 9 y 10. ¿Ahí lo tienes? Sí. Miren, esto es muy interesante. Porque dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esto es lo que faltaba en su totalidad en Corintios. La conversión total del mundo a Dios. Los tesalónicos se convirtieron de sus ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, Dios vivo y verdadero. Dale al siguiente. Hay un servicio, queda en la palabra servicio. Y esperar, sin conexión a internet, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está hablando de que vendrá, pero Pablo está dando gracias de los tesalonicenses que se convirtieron de sus ídolos para servir al Dios vivo y servirle en lo que esperan su venida. Lo mismo está plasmado en Corintios. Fueron enriquecidos los corintios para que sirvan, para que dejen sus ídolos, para que dejen su mundo, para que dejen esa antigua manera de vivir y sirvan al Dios vivo con sus dones, con lo que fueron enriquecidos, mientras esperan el día que venga Él. Y eso es el mismo llamado para ti y para mí. Tú y yo estamos llamados a esperar ese día, pero no es esperar así. Mientras esperamos, hacemos. La palabra esperar en Dios nunca bíblicamente es pasiva. Como espero en Dios, pues espero a ver qué pasa. Eso es mundano. O sea, eso es como nos decimos en nuestro lenguaje cotidiano. Ni siquiera mundano. En nuestro lenguaje cotidiano entendemos que esperar es no hacer nada. La espera bíblica es ejercer la fe mientras se espera. Y la fe siempre conlleva acción, siempre, obra. Si no, es una fe muerta. Si a tu fe no le acompañan las obras, es muerta. Así es que puedes estar esperando en el Señor, pero si no haces nada, muerto. Pero si estás esperando a que venga la bendición de Dios, estarías haciendo algo. Esa es una fe activa. Una ilustración muy sencilla. Yo tengo fe de que hoy va a llover. Salgo con un paraguas. Eso es decir. Pero si espero a ver qué pasa, no estoy ejerciendo la fe suficiente. Es un ejemplo un poco... Pero siempre, si tú crees que va a pasar algo, que la bendición de Dios está en esto o en aquello, estarías haciendo algo para eso, para irte preparando para ello. Lo vimos el domingo pasado. El que tenga fe, que se prepare con sus vasijas, que empiece a traer sus vasijas, porque Dios bendecirá. Amén. Así es que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es un llamado a la espera. Va a venir. Es una esperanza gloriosa que tú y yo tenemos. Y es muy importante que revisemos qué creemos de los últimos tiempos, porque a medida o de acuerdo a lo que creamos que va a pasar, es la manera en que vamos a vivir estos tiempos. Eso conlleva una cosa a la otra. Por aquí apunté algo muy interesante, que es la bienaventurada esperanza. Nuestra vida debe de estar afectada, nuestra vida está afectada por nuestra expectativa del mañana. Nuestra vida siempre se ve afectada por la expectativa del mañana. Y el Señor va a venir. Pero mientras esperamos, tú y yo tenemos trabajo que hacer. Y si realmente creemos que va a venir y va a venir ese día, tú y yo deberíamos estar implicados haciendo lo que nos llamó a hacer. ¿Estamos? ¿Recuerdan las vírgenes? Las vírgenes es el ejemplo perfecto, la ilustración perfecta de esperar en Dios. Las vírgenes sabían que vendría, pero unas se echaron a esperar y las otras se prepararon. Cuando vino. Y las otras se quedaron
esperando. Y esa es una realidad. Ya fuimos enriquecidos en todo. Tenemos todo en Cristo Jesús. ¿Qué te falta en Cristo Jesús? Alguien levante la mano y diga, pues a mí me falta esto. ¿Qué no puedes tener en Cristo Jesús? Hemos sido enriquecidos en todo, para que esperemos su manifestación en aquel día. Amén. Recuerden también la parábola, la ilustración de cuando venga y llame a sus siervos y les diga, hey, te di 5, ¿qué pasó con esos 5? A ti 5. Si nuestra expectativa, si nuestra esperanza de lo que va a suceder no es la correcta, podemos convertirnos en los que ocultaron su talento. Porque tenían una expectativa del que iba a venir que era severo y duro. La expectativa que tengas del mañana va a hacer que vivas de determinada manera tú hoy. Y esto que se los voy a decir, se lo oí a algún predicador y tiene toda la razón. Lo que tú pienses de los últimos tiempos va a determinar tu manera de vivir tu cristianismo en el día de hoy. Y voy a ponerles un ejemplo. Falta mucho porque venga. Es un ejemplo. Falta mucho. No, esto o no va a venir. Entonces sí, si esto no es así, comamos y bebamos. ¿Saben el punto que les quiero decir? Es muy interesante que revisemos qué estamos esperando en su regreso, en aquel día. Ojo, esa es su venida, pero también nadie sabe, ahora le voy a agregar aquí, nadie sabe cuándo estaremos delante de él, porque igual y mañana saliste a trabajar y abriste los ojos delante de él. Así es que, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con lo que él ya nos ha dado, con lo que él nos enriqueció. Amén. Y último, ok, Primera de Juan 3:3. Porque si tenemos esta esperanza de verle a Él, de estar con Él, de irnos a una eternidad con Él, de que venga Él por nosotros, si tenemos esta esperanza bienaventurada, esta esperanza gloriosa, ¿saben qué estaríamos haciendo? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santificación. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a la santificación. Así es que si le estamos esperando como aquellas vírgenes que fueron por su aceite, tú y yo debemos estar implicados en nuestra purificación, en nuestra limpieza, en estar bien para Él. Como la novia se arregla para el novio, estaríamos poniéndonos guapos para su venida. Pero si esperamos que venga muy lejos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Entonces mejor bebamos y gastemos el tiempo y seamos, en fin, no va a venir. Por eso decía, pero Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando no le esperes. Porque vendrá por los que están listos y preparados. Pero el que piensa que va a faltar, ¿qué va a estar haciendo con su vida? La va a desperdiciar. Y cuando menos se lo espere, vendrá. Así es que el que tenga esta esperanza, que se purifique a sí mismo porque Él es puro. Ser santos, porque yo soy santo. Y vamos con el último versículo. Voy a volver a leer del 7, 8 y 9 para tener el contexto. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y debe estar subrayado en tu Biblia. Fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Fiel es Dios que nos ha llamado a asociarnos con Él, que nos ha hecho llamados particulares para cumplir su propósito eterno. Y fiel es para llamarnos a comunión. El llamado principal tuyo y mío y de todo cristiano es la comunión con su Hijo Jesucristo, para hacer una asociación y vivir en nuestro llamado particular.
pero sobre todo a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuiste llamado a tener relación con Cristo, porque en Él eres enriquecido, porque en Él tu vida es abundante, en Él. Y nuestro llamado es estar en Él. Fiel es Dios quien lo hizo, quien te hizo el llamado. Fiel es Dios quien te llamó para que tuvieras comunión con su Hijo Jesucristo, para que le conozcas, para que le esperemos. Así es que tenemos los llamados, tenemos un llamado a una vida irreprochable, porque Él nos confirmará hasta el fin. Tenemos un llamado a esa vida irreprochable porque, como tenemos la esperanza de su venida, nos purificamos porque Él es puro. Tenemos un llamado a la esperanza de que no somos inferiores a nadie, sino que tenemos todo lo necesario para esperarle y esperar su venida. Tenemos el llamado de la gracia que nos ha sido dada, que no lo merecíamos, que no es que hayamos aprobado el examen, sino que todo partió de Él, porque por gracia somos salvos y no tiene nada que ver con nosotros, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias porque por tu gracia somos llamados a ser parte de tu propósito. Gracias, Padre, porque nos has justificado y nos has llamado a llevar tu mensaje. Nos has llamado a apartarnos del mundo, a santificarnos, a purificarnos, a ser uno contigo, para llevar tu mensaje, para anunciar las virtudes tuyas que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el llamado personal. Gracias porque sabes mi nombre. Gracias porque eres un Dios cercano que me ha puesto nombre. Gracias porque fiel eres, porque fiel es tu llamado. Y que me llamas a enriquecerme en todo, en comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a entender este llamado. Ayúdanos a decir heme aquí a este llamado, a enriquecernos con todo lo que ya nos has dado, a ejercer todos los dones que nos has dado correctamente en tu voluntad. Ayúdanos a hacer esa iglesia con un llamado claro, con dones enriquecidos en todo para tu gloria, mientras esperamos la manifestación tuya, Señor Jesús. Ayúdanos a ejercer lo que nos has dado mientras esperamos tu venida. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, porque te creemos que vendrás. Ayúdanos a tener nuestras lámparas de aceite, sabiendo que vendrás, que tengo un llamado y que tengo que cumplirlo, y que vendrás. Ayúdanos a ser sabios para entender nuestros tiempos. Ayúdanos a ser sabios para entender lo que tú ya nos has dado por gracia. Ayúdanos a estar aquel día irreprensibles con fruto de lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos a traerte nuestras coronas y los beneficios de todos los dones y talentos que has dado a mi vida. Porque todo es tuyo, todo proviene de ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Ayúdanos
ayúdanos a atesorarla, Señor, en nuestros corazones, Señor, y a recordarla, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has comprado con el precio de tu sangre, Señor. Tú eres quien ha dado los primeros pasos, Señor. Tú eres quien nos escogió, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu gracia es increíble, Señor. Tu gracia es maravillosa, Señor. Y tu paz, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, como iglesia, Señor, que sigas guiando, Señor, a nuestros pastores, Padre, que sigas trayéndoles palabras, Señor, para la congregación, Señor, que los bendigas, que los cuides y que los protejas. Y que nos bendigas, Señor, como iglesia, Señor, que pongas unidad en medio nuestro, Señor. Que nos ayudes a recordar, Señor, que solo hay una iglesia, Señor, que es la iglesia de Jesucristo, Padre. Y te pido, Señor, que ahora que nos vamos a ir cada uno a nuestras casas, Señor, que podamos irnos con la paz, Señor, con tu paz, Padre, y con tu bendición, Señor. Bendice a todos los que están, Señor, y a los que no están, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La emoción sigue en el aire, ¿eh?